Resulta súper fácil imaginar la escena. Digamos que estamos de pie frente a un rascacielos enorme, uno de esos imponentes. Ajá, de esos de cristal. Exacto. Se ve la fachada brillante, toda esa estructura perfecta que parece desafiar la gravedad ahí reflejando la luz del sol. Y claro, la primera reacción, o al menos la más natural, es pensar en la genialidad del arquitecto. Sí, el que dibujó los planos en una oficina impoluta, ¿no? Totalmente. Pero a ver, la realidad, esa realidad cruda, física y muchas veces súper caótica, es que los planos de papel, por más bonitos que sean, no sostienen ningún edificio. Claro, el papel no carga cemento. Exacto. Lo que mantiene ese gigante en pie es el trabajo de cientos de personas. Personas que día tras día bajaron al terreno, se mancharon las manos, mezclaron el concreto y colocaron cada viga de acero exactamente donde debía ir. Soportando el clima, el ruido, el cansancio. Sí, todo eso. Y sin esa ejecución implacable, pues el plano más brillante del mundo es solo una fantasía muy, muy cara. ¡Wow! Es una imagen poderosa. Y creo que da justo en el clavo para lo que vamos a hablar, porque retrata esa eterna tensión entre la teoría perfecta y la realidad desordenada. Sí, totalmente desordenada. Y en el mundo del diseño clínico, especialmente en la terapia conductual, digamos que esa distancia entre lo que dice el papel y lo que ocurre en la práctica real puede convertirse en un abismo enorme, si no hay un puente sólido. Y precisamente por eso hoy vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas de la terapia conductual. Para nuestro análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un fajo de documentos que de verdad son fascinantes. Muy reveladores, la verdad. Sí. Estamos revisando el módulo 2 del entrenamiento interno de una organización que se llama Brilus. Este material está centrado única y exclusivamente en el rol del IBT. Que para quienes nos escuchan y no conocen el término, significa Técnico Internacional del Comportamiento, por sus siglas en inglés. Exacto. Y nuestra misión en este espacio es entender qué pasa exactamente en esa zona de impacto. Esa zona entre el diseño de un tratamiento clínico súper complejo y su ejecución en el día a día. Así que, ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Empecemos. Porque los documentos de Brilus establecen algo muy claro desde el mismísimo primer párrafo. O sea, si el rol de este técnico no está perfectamente definido, se desata un efecto dominó catastrófico. Un colapso total. Sí, comienzan los errores clínicos, las familias se sienten súper perdidas, la intervención pierde toda la consistencia y bueno, el equipo entero se viene abajo, bajo el peso de esa confusión. Lo fascinante aquí es que este módulo de entrenamiento no se lee como un simple manual de recursos humanos aburrido lleno de reglas corporativas. No, para nada. Es, en su esencia, una clase maestra sobre cómo se ejecutan los sistemas complejos con seres humanos reales. Y esto resulta increíblemente relevante para quien sea que escuche este análisis. Incluso si no tienen nada que ver con clínicas o psicología. Exactamente. Porque entender el rol del EBT es observar muy de cerca cómo la ejecución disciplinada y sobre todo la recolección de datos que sea brutalmente honesta es la base absoluta de cualquier esfuerzo que quiera ser exitoso. Claro, los datos son todo. Sí, ya sea en educación, psicología o si estás dirigiendo una empresa de tecnología. Todo el sistema se derrumba si la información que fluye desde, digamos, la línea de frente no refleja la realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, para sentar las bases de esto, creo que debemos empezar definiendo a nuestro protagonista. ¿Qué es exactamente un IBT? Bueno, según el entrenamiento de Brilus, es el profesional de intervención directa. Es literal la persona encargada de implementar los programas de análisis conductual aplicado. Lo que conocemos como ABA, ¿verdad? Sí, ABA. Y un punto clave es que esto siempre se hace bajo la supervisión continua de un analista clínico de nivel superior, como un BCBA o un BCABA. Claro, no están solos por ahí inventando cosas. Exacto. El día a día de un IBT, en términos prácticos, consiste en enseñar habilidades funcionales a los alumnos, darles apoyo en su regulación emocional y, bueno, reducir esas conductas que interfieren con su aprendizaje. Pero hay un detalle súper crucial aquí, y es el entorno. O sea, esto no ocurre en un laboratorio estéril, blanco, con temperatura controlada. No. No, para nada. Ocurre en la vida real. Y la vida real es un caos.
El IBT no pasa sus días en una oficina evaluando gráficas frente a un computador. Ajá. Está sentado en la alfombra de la sala de un alumno o está navegando el caos total de un salón de clases, lidiando con el ruido de la televisión que alguien dejó prendida o con las interrupciones del hermanito menor que entra corriendo. O simplemente con el cansancio o el hambre del niño en ese momento. Exactamente. El técnico es quien pasa la inmensa mayoría del tiempo de la intervención directamente con el alumno y su familia. Así que, por pura lógica, la calidad de esa implementación, minuto a minuto, impacta de forma radical. En si el niño avanza o no. Tal cual. Impacta en si el alumno logra progresar o si se queda estancado. Ellos no diseñan la terapia, es cierto, pero son ese puente vital que conecta una ciencia que a veces puede parecer muy fría, muy de datos, con una práctica que es profundamente humana, empática y ética. Y retomando la idea del rascacielos con la que empezamos, me surge esta analogía para enmarcar bien la relación. A ver, cuéntame. Si el supervisor clínico, o sea, el BCBA, es el arquitecto que diseña los planos meticulosos y calcula las cargas del edificio, pues el DBT es indiscutiblemente el maestro de obra. Me encanta esa comparación. Es el constructor que está ahí en el terreno con el casco puesto, ensuciándose, asegurándose de que, no sé, la mezcla de cemento tenga la consistencia correcta para la humedad exacta que hay ese día en específico. Funciona muy bien, sí, porque el maestro de obra conoce las irregularidades del terreno mejor que nadie. El arquitecto no está ahí sintiendo el clima. Exacto. El IBT sabe si ese día en particular se puede avanzar rápido con el alumno o si hay que ir con mucho más cuidado. Y esto nos lleva a un principio súper crítico que el módulo de entrenamiento de Brillius maneja con mucho cuidado. ¿Cuál es ese principio? Pues, ¿qué pasa si ese constructor, al estar ahí en medio del lodo y el ruido, de repente decide que el plano del arquitecto le parece inconveniente y decide mover una pared de carga por pura intuición? Pues que el edificio entero se viene abajo, o sea, se colapsa todo. Así de simple. Se came. En términos clínicos, cambiar los objetivos de un tratamiento sin consultar con el supervisor altera por completo la trayectoria del desarrollo neurológico y conductual de una persona. ¡Wow! Visto así es una responsabilidad gigante. Enorme. Y por eso el documento dedica tanta energía a explicar los límites de la autonomía. Y la verdad es que trazan una línea que no deja lugar a dudas. En el material hay una lista de lo que hace el IBT en Brillius y una lista contundente, muy directa, de lo que no hace. Sí, no hay zonas grises ahí. Por el lado positivo, digamos, el técnico implementa los planes, aplica las estrategias basadas en el diseño, le modela a los cuidadores cómo deben responder a ciertas conductas, registra datos constantemente y protege ese vínculo de confianza con el alumno. Ajá. Pero luego viene la lista de prohibiciones, que es fuerte. Y es una lista que está diseñada puramente para proteger todo el ecosistema. O sea, el IBT, bajo ninguna circunstancia, modifica los objetivos del plan de tratamiento. 0 alteraciones a la meta. 0. Tampoco se inventa programas nuevos sobre la marcha, solo porque, no sé, vio un video interesante en internet o en redes sociales. Uy, me imagino que eso pasa mucho, la tentación de probarlo de TikTok. Pasa muchísimo. Y tampoco emiten diagnósticos médicos ni psicológicos. No interpretan los datos finales para decirle a una familia algo como, su hijo ya superó este nivel. Claro, no les corresponde. Exacto. No hacen promesas sobre el futuro ni confrontan a los padres asumiendo, digamos, una postura de autoridad clínica. A ver, me detengo aquí un segundo, porque quiero empujar un poco esta idea. Claro, adelante. Porque yo entiendo la teoría, suena perfecta en papel, pero pensemos en la fricción psicológica real de estar ahí. Estás en la sala de una casa, llevas semanas o meses trabajando con una familia. Ajá, ya hay un vínculo fuerte. Sí, y de repente ves a los padres frustrados, ves al niño llorando frente a un material de trabajo. Y el plan del famoso arquitecto claramente no está funcionando en ese preciso momento. Es una situación durísima. Debe serlo. La urgencia humana de decir, ¿saben qué? Olvidemos las reglas un momento. Vamos a cambiar el objetivo para que este niño deje de sufrir. Debe ser inmensa. O sea, ¿no resulta increíblemente rígido, casi burocrático, decirle al técnico que tiene las manos atadas? Entiendo perfecto a lo que vas. ¿Acaso tanta regla corporativa no termina asfixiando la empatía natural que requiere este tipo de trabajo? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que no se trata de burocracia. Se trata de método científico. El sistema de Brillius no está diseñado para atar las manos de nadie, y mucho menos para asfixiar la empatía. Entonces, ¿para qué es?
Está estructurado para evitar que una decisión emocional bien intencionada, tomada en el calor del momento, destruya todo un proceso clínico a largo plazo. Ok, ya veo por dónde vas. El IBT no está solo. Su responsabilidad no es tragar saliva y forzar un plan que está fallando, sino convertirse en el mejor observador posible. La directriz de Brilus es muy clara. Si algo no funciona, detente. Asegura la integridad del alumno, obvio. Claro, que el niño esté bien. Sí, primero eso. Luego, recopila la evidencia cruda, anota qué pasó y elévala al supervisor. La responsabilidad de analizar esa falla, de cruzarla con otras variables clínicas y de rediseñar el plan completo recae 100% en el BCBA. Ah, claro. O sea que el trabajo no es inventar un ladrillo mágico de la nada para arreglar la pared, sino reportar con precisión por qué el ladrillo actual se está agrietando. Exactamente, esa es la función. Ahora, hay que aclarar que esto no convierte al IBT en un robot o un automata que solo sigue órdenes a ciegas. Menos mal, porque sonarían muy mecanizados. Sí, y no es el caso. El documento habla de una autonomía estructurada. Y hay una regla de oro muy práctica. Si la decisión que el técnico toma en el momento no altera el objetivo a largo plazo, ni la estrategia clínica fundamental, Ajá. entonces el técnico tiene luz verde para actuar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, si el alumno está muy alterado, el IBT puede alterar el orden cronológico de las actividades. Puede introducir pausas que no estaban programadas para ayudarlo a regularse. Ah, ok, flexibilizar la sesión. Exacto. O puede cambiar un reforzador. Si la estampa de dinosaurio que siempre funciona, hoy simplemente no le interesa al niño, el técnico tiene toda la autonomía de sacar unas burbujas de jabón. Siempre y cuando deje registro de ellos, supongo. Precisamente. El límite es la meta clínica. Si la decisión cambia el qué estamos enseñando, se pausa la sesión y se escala. Si solo cambia los pequeños ajustes del cómo, en ese instante, hay libertad de acción. Todo este marco teórico suena impecable, la verdad. Pero el entrenamiento de Brilus sabe perfecto que el trabajo con seres humanos rara vez es ordenado. Casi nunca lo es. Ya llegando 10 minutos antes de la sesión. Y supongo que no es para tomarse un café antes, ¿verdad? No, ojalá fuera para eso. Es para preparar el entorno y, lo más crítico de todo, revisar el BIP. Hablemos de eso. Porque ese término, el BIP, se menciona constantemente en los documentos a lo largo de todo el módulo. Sí, es fundamental. El BIP es el Plan de Intervención Conductual, por sus siglas en inglés. Y hay que entender que no es una sugerencia amistosa. Es literal el manual de emergencia clínico y preventivo para ese alumno en específico. O sea, te dice qué hacer si las cosas salen mal. Detalla exactamente qué hacer si ocurren conductas problemáticas graves. Y el técnico debe leerlo obligatoriamente antes de cruzar la puerta de la casa. Claro, para no entrar a ciegas. Exacto, porque una vez adentro, inicia la observación activa. El IBT tiene que preguntarse, ¿cómo viene el alumno hoy? ¿Pudo dormir anoche? ¿Se ve irritable? Todo esto ocurre antes de siquiera presentarle la primera tarea. Y aquí, el material de entrenamiento nos pone frente a un par de escenarios de crisis que son brillantemente cotidianos, súper reales. Sí, los casos prácticos son buenísimos. Caso número 1. La falla tecnológica. Imaginemos la escena. El IBT llega, todo fluye de maravilla, el niño está súper listo, el técnico va a registrar el primer dato en la plataforma y ¡paf! La pantalla del iPad se va a negro. Uf, el pánico. Debe ser enorme en ese instante. Y ese pánico es real y es súper válido, porque ABA es una ciencia impulsada 100% por datos. Sin datos, no hay intervención. Así de sencillo. Pero la instrucción de Brilus es tajante ahí. No. La sesión no se le tiene por nada. Por nada. El técnico saca un cuaderno de papel, una libreta vieja, o abre la aplicación de notas en su teléfono personal y empieza a registrar la información a mano, a la antigua. Como se hacía antes de las tablets. Así es, y más tarde, cuando la tecnología reviva o vuelva al Internet, se ingresan esos datos al sistema y se notifica que hubo una falla. Las prohibiciones absolutas en este caso son clarísimas. ¿Cuáles son? Primero, no se cancela la sesión solo porque un dispositivo está descargado. Segundo, no se omite el registro pensando algo como, bueno, luego me acuerdo de lo que hizo en mi casa. Uy, peligrosísimo eso. Y la tercera, que es la peor falta ética posible en esta profesión. Jamás, por ningún motivo, se inventan los datos de memoria horas después. Para entender la gravedad de esto, creo que necesitamos salir de la analogía de la construcción un ratito. A ver, propon otra. Pensemos en el IBT como el conjunto de sensores en un automóvil de conducción autónoma.
El BCBA, el supervisor, es la computadora central que toma las decisiones de hacia dónde navegar. Pero el IVT es el radar, son las cámaras, la telemetría entera. Me gusta para dónde va esto. Si el sensor detecta a un peatón cruzando la calle de forma súper errática, pero el software del sensor decide mandarle a la computadora central un mensaje de «todo bien, la vía está despejada», simplemente porque no quiere provocar un frenazo brusco y hacer que el viaje sea incómodo para el pasajero. Pues el auto atropella al peatón y se estrella. Exactamente, se estrella. El sensor no debe juzgar la comodidad, solo transmite la verdad de lo que hay. Esa es una metáfora súper precisa para describir el riesgo clínico aquí. Y de hecho, el documento lo respalda con una frase que es fundamental. Y dice, los datos deben ser honestos, no perfectos. Aquí es donde se pone muy interesante. ¿Por qué lo dices? Porque esa frase va en contra de todo. En la naturaleza humana, y te diría que en casi cualquier empleo del mundo, existe una presión psicológica inmensa por demostrar que somos súper competentes, ¿no? Totalmente. Uno quiere verse bien ante el jefe. Exacto. Queremos mostrarle a nuestro supervisor una lista llena de marcas de verificación verdes, queremos poder decirle, apliqué el programa al pie de la letra y el niño lo hizo todo excelente, soy el mejor empleado. Esa búsqueda de la perfección estética es el veneno de la ciencia conductual, ¿cierto? Es un veneno letal. Absolutamente letal. Si un IVT presiona a un niño hasta el límite, forzando un cumplimiento casi robótico solo para poder registrar un dato perfecto en su iPad, Ajá. o peor aún, si de plano maquilla el reporte para que se vea bonito, la computadora central del auto autónomo, siguiendo tu metáfora, está recibiendo información falsa. Claro, el supervisor ve los datos verdes y dice, ¡qué maravilla! Exacto. El supervisor revisará esos datos perfectos y dirá, ¡excelente! El niño domina esta habilidad. Vamos a subir la dificultad mañana mismo. Y de pronto, sin previo aviso, el alumno se enfrenta a un reto para el que neurológicamente no está preparado. Y ahí explota todo. Ahí se desencadena una crisis monumental en la sesión. Y todo pasó simplemente porque un sensor no quiso reportar la fricción real. No quiso admitir que el día estuvo difícil. ¡Uf, qué fuerte! Y esto nos lanza directo al segundo caso práctico que traen los documentos, que debe ser el terror absoluto de cualquier educador. El alumno en negativa total. Ese mero. El niño cruza los brazos, se tira al suelo, aparta el material y te deja claro que simplemente no va a trabajar hoy. Y punto. La mente del técnico novato seguramente entra en pánico y grita. Si no logro que este niño haga las tareas, mi jefe va a pensar que soy un completo incompetente. Es el miedo clásico. Pero el protocolo de Brisluss exige apagar ese miedo de inmediato. La regla central ante la negativa no es la confrontación, no es una lucha de poder, es priorizar la regulación emocional. O sea, bajar las revoluciones. Sí, está estrictamente prohibido forzar el cumplimiento físico, tampoco puedes aumentar el volumen de la voz para intimidar o empezar a aplicar castigos retirando objetos que le gustan al niño. Onda, si no trabajas, te quito el juguete. Entonces, si no pueden hacer eso, ¿qué se supone que hagan? El trabajo real en ese momento es convertirse en un detective. Tienen que observar y entender qué pasó justo antes de ese rechazo. Modificar el entorno, reducir las demandas drásticamente y, lo más importante, conectar de nuevo con el niño a través del juego. Y entonces me surge la duda, ¿cómo viaja toda esta información desordenada, todo este caos del mundo real, desde la sala de la casa hasta el escritorio del analista clínico de una forma que tenga algún sentido? Tienen que reportarlo, obviamente. Claro, pero no pueden simplemente mandar un mensaje de WhatsApp diciendo «Hola, hoy fue un día súper difícil, saludos». Jaja, no, para nada. Y ahí es donde entran las notas SOAP, que el documento de entrenamiento señala como el cierre vital y obligatorio de cada sesión. SOAP, que es un acrónimo, ¿verdad? Así es. La S es de subjetivo. Ahí el IVT describe observaciones generales, como el alumno parecía cansado o se notaba muy irritable hoy. Cosas que no son números, digamos. Exacto. Luego viene la O, de objetivo. Aquí van los datos duros, medibles y cuantificables. ¿Cuántas veces hizo algo? ¿Cuánto duró? Ok. La A es de assessment, o evaluación en español. Es una síntesis de cómo esos datos objetivos se relacionan con lo que se vio de forma subjetiva en la sesión. Ajá, van conectando los puntos. Y finalmente, la P es de plan.
¿Qué se le comunicó al supervisor o qué pasos inmediatos se requieren para la próxima vez? Esta nota SOAP no es un diario personal donde cuentas tus sentimientos, es una herramienta de traducción. Me gusta esa palabra, traducción. Sí, es el puente técnico que convierte los berrinches, las risas, los bloqueos y todo el caos de una tarde en un lenguaje estructurado que el supervisor puede leer, analizar y usar para ajustar el plan. Entonces, si entendemos que el IBT maneja un flujo de trabajo tan pero tan sensible, resulta bastante obvio por qué los errores en esta etapa son tan costosos para el tratamiento, y el documento detalla ciertas trampas comunes en las que caen los técnicos. Las famosas trampas de la empatía. Y lo fascinante de esto es que, leyendo el material, te das cuenta de que no caen en ellas por malicia o porque sean malos empleados, sino que, irónicamente, caen por un exceso de empatía. Es la paradoja más grande de este rol. Las personas que deciden ser IBTs, en su gran mayoría, suelen tener un corazón enorme. Claro, entran a esta profesión porque genuinamente quieren cuidar y ayudar a otros. Exactamente. Pero la empatía no regulada se convierte rápidamente en una vulnerabilidad clínica. El documento de Brilus señala errores muy específicos, como intentar resolver problemas graves solos sin avisar al supervisor por no querer molestarlo. O querer salvar al niño ellos mismos. Sí, o priorizar completar una lista de tareas por encima de la estabilidad emocional del niño, pensando equivocadamente que eso es cumplir bien con el trabajo. Y mencionan una trampa que creo que, la verdad, todos reconocemos en nosotros mismos en algún momento. El deseo de caerle bien a la gente. Uy, sí, esa es clásica. En el afán de ser el terapeuta buena onda, el IBT puede cruzar la línea hacia la permisividad total. O pueden intentar ganarse a los padres sobreexplicando términos clínicos que realmente no dominan, como jugando a ser el psicólogo en jefe. Y el mecanismo conductual detrás de esa permisividad es clínicamente destructivo. ¿Por qué? O sea, ¿qué le hace a la mente del niño? Piénsalo así. Si un IBT, por no querer ver al niño frustrado, le permite saltarse una tarea difícil cada vez que el niño empieza a llorar o a quejarse, el técnico se va a su casa creyendo que está siendo súper amable y comprensivo. Se siente el héroe del día. Sí, pero a nivel conductual, ¿qué está pasando realmente? El IBT acaba de enseñarle a ese alumno que llorar es la herramienta mágica y perfecta para hacer que el trabajo difícil desaparezca. ¡Wow! Le están dando el control a través del llanto. Exacto. Están reforzando negativamente exactamente la misma conducta de escape que el tratamiento en teoría está intentando reducir. Así que, al intentar ser el héroe del momento y el buena onda, están saboteando por completo el progreso a largo plazo del niño. ¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva. Te vuela la cabeza cuando lo piensas así. Sí, es contraintuitivo, pero es la realidad científica. Entonces, a ver, si un técnico domina este malabarismo psicológico tan complejo, o sea, si logra jugar en el suelo con un niño, mantener el respeto y el límite con la familia y al mismo tiempo recolectar esos datos fríos y crudos sin ceder jamás a la permisividad reforzadora, Ajá. ¿qué pasa con esa persona en la empresa? Porque el sistema tiene que recompensar y potenciar ese nivel de disciplina tan alto, ¿no? Definitivamente lo hace. Y Brilus traza un plan de carrera que me pareció muy claro en los documentos para quienes logran esta maestría. No te quedas estancado siendo un técnico de entrada toda la vida. ¿Hacia dónde crecen? Si demuestras esta fidelidad clínica y esta ética intachable con los datos, el primer paso es avanzar a IBT certificado. Ok. Esto significa, en la práctica, que requieres mucha menos corrección externa. Eres un modelo de ejecución confiable para la clínica. Y el documento muestra que de ahí se puede saltar a un nivel de Lead IBT, que según entiendo al leerlo, es una posición ya de liderazgo, donde ya no solo implementas tú, sino que ayudas a moldear a los técnicos novatos que van entrando. Así es. Les modelas en vivo cómo se ve una intervención correcta. Les das retroalimentación básica sobre su manejo del entorno en la casa. Y ayudas a organizar toda la logística de los casos. Pero sigue sin alterar los planes clínicos, ¿verdad? Correcto, sigue sin alterarlos. Pero tu influencia en la calidad de todo el equipo se multiplica muchísimo. Y finalmente está el escalón del IBA. Sí, el analista internacional del comportamiento. Aquí la persona ya adquiere una formación teórica muchísimo más profunda en lo que es ABA. Ya es otro nivel de conocimiento. Exacto. El IBA participa activamente en el análisis de los datos junto con el supervisor y funciona como un enlace experto entre la teoría clínica y la práctica en el terreno. Pero el manual pone una advertencia gigante y creo que estaba hasta en negritas. Sí, no se les escapa. Dice,
Un IBA no es un BCBA. Esa línea sigue ahí. Sí, las decisiones finales de arquitectura clínica, esas que cambian el rumbo completo del tratamiento, siguen y seguirán siendo responsabilidad exclusiva del BCBA. Es como no te saltes la cadena de mando. Exactamente. El crecimiento en Brillius no se trata de saltarse la autoridad para demostrar cuánto vales o cuánto sabes, sino de entender la ciencia de manera tan, pero tan profunda que te conviertes en un guardián del sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque al unir todas las piezas de este módulo de entrenamiento, la conclusión da un giro total a nuestra percepción inicial, la que teníamos al principio de esta charla. ¿En qué sentido? En que tener un rol delimitado por estas listas tan estrictas de lo que debes y no debes hacer, no es una jaula corporativa que aprisiona el talento del técnico. Al contrario, es una estructura de seguridad gigante. Es un arnés de seguridad. Sí. Le quita al IBT el peso insoportable de tener que inventar diagnósticos o soluciones clínicas improvisadas bajo presión extrema en la sala de una casa ajena. Le permite enfocar toda su energía humana, toda su inteligencia y toda su empatía en ser el mejor ejecutor y el observador más agudo posible. Claro. Son literalmente los sensores vitales que capturan la verdad cruda en medio de todo el caos diario. Y esto plantea una pregunta importante, y creo que es una reflexión que se extiende muchísimo más allá de las paredes de una clínica conductual o del entrenamiento de Brilus. A ver, ¿te escucho? Hemos visto durante todo este análisis cómo toda la arquitectura de un tratamiento, toda la esperanza de una familia de ver a su hijo avanzar, Ajá. depende enteramente de que un técnico anote un dato honesto e imperfecto en una libreta de papel un martes por la tarde. Sí, es muy loco pensar que todo se reduce a eso. Sin esa honestidad desde la mismísima línea de frente, los expertos que están en la cima, los que diseñan los sistemas, están tomando decisiones totalmente a ciegas. Están adivinando, básicamente. Exacto. Y eso nos obliga a preguntarnos a todos. Si esta transparencia radical de los datos es el motor absoluto del éxito en la terapia conductual, ¿cuántos otros sistemas masivos en nuestra sociedad están fallando silenciosamente en este preciso momento? Uf, qué buena pregunta. Sistemas educativos, nuestros hospitales, incluso nuestros propios gobiernos. ¿Cuántos colapsan simplemente porque las personas en la línea de frente están demasiado aterrorizadas de reportar datos imperfectos o desordenados a sus superiores? Es una idea que de verdad te deja pensando muchísimo. O sea, la obsesión que tenemos por mostrar gráficas perfectas y complacer al jefe podría estar ocultando las grietas estructurales de casi todo lo que nos rodea. Es muy probable que así sea. Porque el progreso real, como vimos hoy, exige enfrentarse a la realidad tal como es, por más desordenada y caótica que resulte en el momento. Y requiere valentía para reportarla sin filtros. Totalmente. Bueno, ha sido un recorrido verdaderamente revelador por la sala de máquinas de este sistema de intervención. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en este espacio. Como siempre, nos encanta desarmar estos engranajes complejos para entender por qué funcionan o por qué se rompen. Gracias por acompañarnos. Sigan cuestionando y observando muy de cerca los sistemas que ordenan su entorno. Y nosotros nos encontraremos en el próximo análisis a fondo.